Bueno, como se darán cuenta, hoy no está mi esposo, no está Humber. Mi esposo tuvo que ir a cuidar a su mamá, ya saben muchos que están cuidados por sus cirugías, y Fabi se puso malita ayer, así de repente, entonces, pero ya está mejor, pero sí tuvimos así como que ayer un día muy intenso, entonces pues yo estoy aquí. Y bueno, sobre todo la presencia del Espíritu Santo, que la necesito muchísimo, y vamos a orar para poder comenzar en esta plática. Padre, te damos gracias, Señor, por la bondad que tú tienes hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás, porque tú no nos has dejado solos, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas a cada uno conforme a nuestras necesidades. En esta mañana queremos disponer nuestro corazón, abrirlo, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía. Y en el día de hoy, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nunca nos dejas. Te adoramos, Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy yo quiero hablarles sobre la cultura del reino. Nosotros hemos escuchado que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no son de este reino, ustedes son de otro reino. ¿Cuántos sabían ustedes que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser de otro reino espiritual? ¿Verdad? Ahora pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y estaba hablando, Jesús llegó con él el reino de los cielos. Cuando nosotros oramos y cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les decía: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y pedimos que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, de la forma como se hace en el cielo. Pero tú a veces dirías o pensarías: ¿y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo para yo poderla hacer en la tierra? Pues para eso vino Jesús, para enseñarnos a vivir en la cultura del reino de los cielos, pero aquí en la tierra. Y Él vino a darnos ejemplo de cómo se debe de vivir. Y el día de hoy yo les quiero hablar de esa cultura. Primero que nada, cambiamos de autoridad. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos entregaron la autoridad al enemigo. Ellos le entregaron la autoridad al diablo, y dice la Biblia que toda la tierra sufrió por ese cambio de autoridad. Dice también, no sé si lo han leído, dice: la tierra gime a una por redención, porque la tierra también necesita ser redimida, porque la tierra también vino abajo, porque en un principio no fue así. En un principio Dios diseñó el huerto del Edén para enseñarle al hombre que así se vive en el cielo, en una excelencia y en algo hermoso donde no va a haber degradación de nada. Ustedes pueden leer que en el libro de Génesis que cuando vivían Adán y Eva en el huerto del Edén ni siquiera llovía, porque siempre había una brisa que humedecía el lugar. No veían ellos esas tormentas que ahora vemos. No había necesidad de lluvia para el riego, porque siempre había humedad ahí. Era todo perfecto en el huerto del Edén. Y por eso vino Jesús a enseñarnos cómo podemos regresar a esa perfección. Pero tristemente hemos nosotros los humanos cambiado lo que Dios quiso que se hiciera en un principio, y el hombre decidió vivir conforme a su voluntad o conforme a sus conceptos. El hombre definió qué era lo bueno, qué era lo malo. Ya no tomó las definiciones de parte de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios puso a Adán en el Edén? Le dijo: de todo árbol pueden comer, pero de este árbol, del bien y del mal, de ese no comerán. O sea, Dios les dio oportunidad de comer de todo lo que había ahí en el huerto, pero ellos decidieron definir
qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y ellos decidieron obedecer al enemigo cuando le dijo, ustedes también pueden comer de este árbol. O sea, ellos podían comer de todo, solo había uno del que no podían comer. Y el enemigo vino y le dijo, tú también puedes comer de ese árbol, el día que tú comas de ese árbol vas a conocer lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y dice que Eva cuando lo vio, dice que era agradable a la vista y codiciable para poder alcanzar sabiduría, lo codició. Y quisieron ellos definir, no vamos a hacer lo que Dios nos diga porque nosotros creemos que lo mejor es que sea de esta manera. Y ahí fue donde el hombre empieza a definir a su manera de pensar lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y por eso toda la humanidad ha venido en decadencia. Ahora, hemos distorsionado completamente lo que Jesús vino a enseñarnos, porque ahora le decimos a la gente, ¿quieres que Jesús sea tu Salvador? Y andamos ofreciendo a Jesús como el seguro contra fuegos, ¿verdad? Cómprate este seguro contra fuegos, ya no te vas a ir al infierno, Él te va a salvar. Y tristemente andamos haciendo un evangelio de ofertas en las iglesias, ¿verdad? Estamos ofertando para que la gente venga y para que la iglesia se llene y para que el chiste es que haya mucha gente. Vamos a hacer ofertas. ¿Qué pasa con las ofertas? A ver quién te lo da más barato, quién te da descuento. A veces ni nos importa la calidad de lo que estamos comprando, simple y sencillamente porque está barato, lo compro. Y no nos fijamos en lo que estamos comprando. Y a veces hemos abaratado el evangelio en las iglesias. Ven, deja de sufrir. Ven, vas a tener mucho dinero. Ven, sí podemos decir, ven tal y como eres, porque Dios así nos acepta, pero no te estoy diciendo quédate tal y como eres. Pero muchas veces, con tal de que no se nos vaya, con tal de que llenemos, con tal de que ofrenden, quédate tal y como eres. Y estamos permitiendo que el evangelio sea abaratado con tal de que no te me vayas. Entonces estoy ofreciendo, ven, recibe a Jesús como tu Salvador, ya no te vas a ir al infierno, vas a vivir bien, vas a tener riquezas, no vas a tener enfermedades. Y estoy ofreciendo hacia Jesús, pero no les estoy hablando de cómo Jesús también quiere ser tu Señor. Y nada más queremos a Jesús como Salvador, pero a mí no me vengas a hablar de Jesús como Señor, porque aquí yo mando, aquí yo decido lo que hago, lo que no hago, lo que es bueno o no, lo defino yo, no lo define nadie. ¿No son de las cosas que a veces también como hijos les refutamos a nuestros padres? Y les decimos, mira mamá, tú no sabes. O mira papá, tú ya pasaste de moda, ahora las cosas se usan así. Cuando yo le decía a una jovencita, oye, ese pantalón está demasiado corto, bueno, es que ahora es la moda y es lo que se usa. Entonces te dejas llevar por la corriente, ¿verdad? Pues es lo que se usa, es lo que me pongo. Es lo que se usa, pues por eso me pinto, me perforo, me paro los pelos, lo que sea. Yo le decía, entonces si todos se van al precipicio, tú también te vas a ir atrás de ellos porque es lo que se usa. Y para eso nos dieron raciocinio, ¿no? Para poder entender qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jesús es nuestro Salvador, sí, porque nos ha salvado del juicio de Dios y todo el juicio de Dios recayó sobre Él en la cruz. Y ahora nosotros no tenemos por qué pasar por ese juicio. Nos ha librado del poder de las tinieblas, sí, nos ha librado del poder de Satanás, sí es nuestro Salvador. Nos ha librado a veces hasta de nosotros mismos. Sí, Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí es donde nosotros podemos ser salvados de esto, si nosotros queremos. Pero como Señor es otra cosa. Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y para esto quiero que vayamos a
Colosenses capítulo 2, verso 6 en la, no sé si tengamos la NBI, si no, pues igual la NTV. ¿Sí tenemos la NBI? Sí. Entonces dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Si lo recibiste como Señor, vive ahora así, de esa manera. Cuando una persona, o pensemos hace muchos años cuando existían los esclavos, el esclavo no hace lo que él quiere, el esclavo hace lo que el Señor le pide, ¿verdad? Él no tiene capacidad de decisión ni siquiera en su vida. Yo he visto películas hasta donde le dicen al amo, me quiero casar, me da permiso de casarme, y si al amo le complace, le dice te puedes casar, y si no le complace, le dice tú no te casas. Y tus hijos son míos, o sea, cada hijo que nazca es mío. Así era la esclavitud. Y así es como cuando tienes... cuando alguien es tu Señor, cuando alguien es tu Rey, tienes que darle cuentas y tienes que obedecer lo que se te pida. Y aquí Pablo también nos habla, dice, ustedes ahora ya no son esclavos del pecado, porque el que es esclavo hace lo que el pecado le pide. Por eso éramos esclavos del pecado, porque si el pecado te dice, haces esto, lo haces, porque no, él es el que te domina. Pero cuando él ya no te puede dominar, tú haces lo que Dios te pide, si quieres, porque acuérdense que tenemos libre albedrío y que tú decides lo que haces o lo que tú dejas de hacer. Entonces, cuando entramos a este reino de luz, podemos disfrutar de las cosas también para las cuales fuimos creadas. Nosotros no fuimos creados para andar viviendo mal, nosotros fuimos creados para vivir bien. Cuando tú vives en pecado o has hecho algún pecado, no porque vivas, sino de repente nos pasa, nos enojamos y dijimos algo que no debíamos haber dicho. Hacemos algo que no debimos haber hecho, porque nuestras emociones a veces nos dominan. ¿Y cómo te sientes? Te sientes mal, dices, ya la regué. No debí haber abierto la boca, no debí haber ido, no debí haber hecho, y te sientes mal. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque fuimos hechos para vivir bien, no fuimos hechos para vivir en pecado, y por eso cuando hemos pecado nos sentimos mal, nos sentimos fuera de nuestro lugar donde debemos estar. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, entramos al reino de Dios, y una vez dentro de esta relación comenzamos a tener cambios dramáticos. Podemos disfrutar de todo para lo cual fuimos creados, para relacionarnos amorosamente y recíprocamente con el Señor. Antes de que Jesús fuera tu Señor y que tú le dijeras Señor, a lo mejor no te podías acercar con el amor que te acercas ahora. A lo mejor no podías tener esa confianza. Yo no sé a ustedes, pero a mí me costó mucho trabajo levantar las manos. Porque no tenía la confianza, como que es como cuando recién conoces a una persona y te quiere abrazar y tú, a ver, hazte para allá, porque yo ni te conozco. Pero cuando tienes una relación de mucho tiempo y una relación agradable de amor, con toda la confianza del mundo, yo lo veo en los niños, ¿no? Aún siendo a lo mejor parientes, por ejemplo, mis nietos cuando son pequeñitos y no conviven mucho conmigo, pues no me conocen mucho, pero conforme va pasando el tiempo y tenemos más acercamiento, pues ya hasta te dan los brazos y todo. ¿Por qué? Porque ya hay una confianza, ya hay una relación de amor. Entonces esto nos pasa cuando nosotros hemos hecho a Jesús nuestro Señor y tenemos una relación de amor, porque es muy diferente que yo vea a Jesús como mi Salvador, como el que me liberó, que bueno, gracias a Dios, pero no lo dejo avanzar más y no quiero que sea mi Señor. Entonces no puedo tener esa libertad de acercarme con Él de esta manera. Para nosotros hay más que un solo Dios, el Padre.
de quien todo procede y para que en el cual vivamos. Esto es lo que dice, si quieres lo ponemos 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos. Y aquí sabemos que Dios es nuestro Señor. Ahora, también cuando nosotros hemos decidido que Jesús sea nuestro Señor, tenemos que darnos cuenta que somos ciudadanos de otro reino. Es como cuando alguna persona, ustedes saben de personas que han cambiado de nacionalidad, ¿verdad? De repente, a lo mejor por alguna situación se fueron a vivir a otro país y para poder permanecer en ese país y quedarse en el país por X o Y, tienen que cambiar de nacionalidad. Entonces tienen que cambiar de cultura. Por ejemplo, si tú vas a algún lugar donde las mujeres usan el pelo tapado y todo tapado, pues para que no te metas en lío, pues yo me tapo toda y me pongo lo que me digan, ¿verdad? Para vivir correctamente en esa cultura. Yo recuerdo un misionero que se fue a la sierra de Chiapas y para poder tener empatía con las personas que les iba a compartir, empezó a vestirse como ellos y empezó a comer como ellos. Ellos vivían en lo más lejano de la sierra, entonces no había ni siquiera gallinas ni puercos, nada de eso. Ellos se alimentaban de puras plantas y gusanos y grillos y todo ese tipo de cosas. Él tuvo que aprender a comer todo eso para tener empatía, porque cuando él vestía con la ropa de la ciudad, la gente ni se le acercaba. Pero cuando empezó a vestirse como ellos se visten, cuando empezó a comer lo mismo que ellos comen, la gente se empezó a acercar. Y él cambió de cultura para tener empatía. Pero aquí nosotros cambiamos de cultura porque ya no somos ciudadanos de este mundo. Dice la palabra de Dios, ustedes no son de este mundo, están en este mundo, pero ya no pertenecen a este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino y nosotros tenemos que cambiar de cultura. No es posible que ahora nos hagamos ciudadanos del reino y sigamos viviendo con la misma cultura como vivíamos antes. Tenemos que cambiar y no es porque te obliguen a cambiar, es porque si tú quieres que Jesús sea tu Señor. Nosotros en la canción que acabamos de cantar, acaba de decir, quiero pertenecer a ti, quiero vivir como tú vives, así quiero yo también vivir. En Juan capítulo 13, verso 13 al 15, nos dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí Jesús está hablando, yo les puse un ejemplo. Les estoy dando el ejemplo de cómo es la cultura del reino. Aquí nos está hablando, no literalmente, en ese entonces sí era literal, porque si venía a mi casa alguien y andaban siempre con huaraches o descalzos y caminar entre terregales, pues una oportunidad de ser cortés con mis visitas es lavarles los pies, ofrecerles agua para que se laven los pies, para que entren a la casa y estén cómodos. O sea, de alguna manera les estoy sirviendo, ¿verdad? Pero él dice, yo he servido. No dijo, yo vine para servir, no para que ser servido. Entonces, les estoy enseñando, les estoy poniendo ejemplo, inclusive hasta de humildad. Yo no sé ahora qué tan fácil se te haga lavarle los pies a un desconocido. A una visita que llegue y que tú le digas, permíteme, te voy a lavar los pies. Ahí es hasta una situación de humildad. Porque hay quienes, ay no, si quieres te hago manicure, pero pedicure no me pidas, ¿no?
porque dice, no cualquiera se avienta el pedicure, como quiere el manicure, mucha gente te lo puede ofrecer, pero un pedicure no tan fácil, porque a mucha gente no le gusta tocar los pies de otra persona. Y ahí es esta situación de humildad. Y Jesús dijo, así como yo les estoy enseñando a ustedes, ustedes deben de ser así, personas que tengan atención, cortesía, que sirvan, que sean humildes con los demás. Ahora también, al ser parte de otra cultura del reino, estamos hablando del reino porque decimos que Jesús es nuestro rey, somos súbditos, ¿sí o no? Ahora, como personas que somos súbditos, por favor, vamos a Efesios capítulo 5, verso 8. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda la bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Aquí Pablo les está diciendo, si somos súbditos o somos personas que vivimos bajo este rey, el Rey Jesús, dice, ahora ustedes ya no son de la oscuridad, ahora son de luz. Vivan como hijos de luz. Decía Jesús, ustedes son la luz de este mundo, y la luz se puso para que la pusiéramos en alto y para que ilumine, no para que la escondamos. Pero a veces, yo les platicaba en el estudio de ayer, que a veces queremos ser de la secreta, ¿verdad? No queremos que se enteren que yo voy a la iglesia. Ahora pues ya casi no se cargan Biblias físicas porque pues ahora la cargan en su teléfono, pero antes pues traías la Biblia y ahí viene fulano, escóndela, ¿verdad? Porque hasta vergüenza me da que se den cuenta que ando en estos rollos, ¿verdad? Y nos da vergüenza y dice, ustedes no, ustedes tienen que brillar, ustedes tienen que ser luz. Y dice, pero no nada más así, no es que te avientes un verbo y que me sé tantos libros o que me sé tantos versículos. No, se trata de que con nuestra vida la gente se dé cuenta que verdaderamente somos discípulos del Rey. ¿Cómo convives tú con la gente que no conoce a Jesús? ¿Como luz o te haces igual que ellos, verdad? Yo les decía ayer a Pedro, le dijeron, oye, tú andabas con ellos porque tú hablas igual, y que se avienta unas groserías Pedro para que se dieran cuenta que no es cierto, ¿verdad? Pedro no quería que supieran que andaba con Jesús. ¿Cómo nos comportamos nosotros con la gente que no conoce a Jesús? ¿Te haces igual a ellos? ¿Te metes igual a la fiesta? Yo no estoy diciendo que no vayas a las fiestas, pero me refiero, ¿te comportas igual como todos? ¿Te comportas igual como todos cuando andan en bola, en la borrachera? No sé, tantas cosas que se supone que deberíamos haber dejado porque somos ahora del reino de la luz y seguimos comportándonos como el reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo somos? Aquí está diciendo, el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Y hablando de justicia, híjole, yo no puedo creer cómo ahora la humanidad se ha hecho tan dura. Yo me acuerdo cuando yo era niña, si dos personas estaban peleando, siempre había alguien que se metía y los separaba. Y ahora, ¿sabes qué crees que hace? Todo el mundo saca el celular. Y todo el mundo está grabando, pero nadie separa a las personas. Y ya lo hacen viral y lo pasan en las noticias y no, yo estaba ahí y fíjate que fulano le pegó así y luego así. Pero ¿quién está haciendo justicia? Ven una persona atropellada y nomás pasan así. ¿Cuántas veces te has parado a orar? A lo mejor no eres médico y tú dices, pues no tengo ni a qué pararme, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te has acercado a orar o a darle ánimos a los familiares? Un día hubo un accidente terrible acá afuera, pues el señor había fallecido, pero yo le dije a Juan, creo que a Juan le dije, por favor Juan, ve, no dejaban pasar a nadie, diles que eres pastor, que necesitas orar con los familiares, están destrozados.
Pero ¿cuántas veces nomás nos hacemos a un lado o decimos, ay, sí, estuvo bien feo? ¿Cuántas veces nos hemos parado a ayudar a alguien en desgracia? Está una persona ahí tirada, un hombre tirado. Ay, no, pues está borracho y nomás se pasan por un lado. ¿Y si está herido? ¿Y si está enfermo? No es que tengo mucha prisa, voy a ir a trabajar, ¿verdad? Estamos como les contó de la parábola de los levitas y del sacerdote que se pasaban de largo porque tenían mucha prisa, tenían mucho trabajo y nadie se paraba a ver al que habían asaltado. ¿Cómo estamos en justicia? Eso sí, ¿verdad? Con la política, no, que sí, que fulanito, el candidato, que es más justo, pero nosotros, ¿cómo estamos en justicia? No, es que en la calle no me gusta dar monedas, porque qué tal si toman el dinero para emborracharse o para drogarse. Pues mira, tú se lo estás dando a Dios. Que Dios juzgue, pero a lo mejor es la única moneda que van a recibir y a lo mejor es la única tortilla que se pueden comer en ese día. Pero ¿cómo estamos en justicia? Dice, es bondad, justicia y verdad. ¿Vivimos en la verdad? ¿O nada más no sabemos la verdad, pero no vivimos en la verdad? Ahora, si pertenecemos al reino, también somos siervos. Siervos de este rey. Siervos de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 6, verso 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida. ¿Estamos cosechando la santidad? ¿Qué es la santidad? Santidad es vivir apartados del pecado. Eso es santidad. Si tú vives apartado del pecado, te estás santificando, pero para apartarte del pecado lo tienes que decidir tú. Aquí no es que alguien te venga a santificar o a poner no sé, ahí tu aureola y todo eso. Aquí es que tú decides santificarte, tú decides apartarte del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí en Mateo capítulo 23, verso 11 y 12, Mateo 23. Nosotros tenemos que entender que también al ser sirvientes hay en esto una gran bendición. Dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos está diciendo, ¿te sientes muy importante? Pues entonces tú tienes que ser siervo de los demás. Si realmente quieres ser importante, tienes que servir a los demás. ¿Verdad? ¿Cómo nos comportamos como jefes? ¿Cómo tratas a tus empleados o la gente que está debajo de ti? ¿Cómo eres como mamá o como papá? Aquí yo mando, porque soy tu madre, ¿verdad? Y nomás por eso me obedeces. Tenemos que ser humildes hasta para tratar a nuestros hijos, para tratar a la persona que trabaja en tu casa. No, déjale todo, al fin para eso le pagamos. ¿Cómo eres? Dice, ¿tú puedes servir a los demás? Puedes decirle a la persona que te ayuda en casa, siéntate, yo te voy a servir el desayuno, desayuna primero y luego ya te pones a chambear. ¿O sabes qué, mijita? Aquí tienes que llegar desayunada porque vienes a chambear y órale, rápido. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos en esta situación? Dice que si queremos ser importantes, entonces tenemos que ser humildes. Dice, porque el humilde va a ser enaltecido y el que se enaltece va a ser humillado. También tenemos que entender que si somos siervos, en la humildad hay exaltación. Lo acabamos de leer, el que se humilla será exaltado. También dice que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Ahora, si vivimos en este reino, también hay que tener sumisión a la autoridad. Y no estoy hablando nada más a la autoridad de Dios. Cuando podemos
someternos a la autoridad de Dios, es porque me pude someter a la autoridad de mis padres, es porque me pude someter a la autoridad de mi esposo, es porque me pude someter a la autoridad de mi esposa, es porque me pude someter a la autoridad de mis maestros, es porque me pude someter a la autoridad de mis jefes. Porque cuando una persona no se quiere someter a alguna autoridad, no me digas que se va a someter a la autoridad de Dios. Si a veces los jefes te piden algo sencillo, límpiale aquí, pues que le limpie él, a mí no me pagan para eso, ¿verdad? Cuando no nos podemos someter a la autoridad de alguien, aquí no nos vamos a poder someter a la autoridad de Dios. Entonces es esto muy importante. Dice Lucas capítulo 7, versos 7 y 8. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ven y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces aquí estamos viendo, ¿se acuerdan ustedes el pasaje de un centurión que le está pidiendo a Jesús, ven y ora por uno de mis soldados? Y Jesús le dice, sí, vamos, dice, pero no necesito que vengas. Solamente di la palabra y con eso mi siervo va a ser sanado, porque yo soy un hombre bajo autoridad y le platica todo esto. Entonces yo conozco de autoridad, tú solamente di la palabra y se va a hacer, porque tú tienes autoridad. Y dice, si nosotros siguiéramos leyendo, dice que Jesús se queda sorprendido de cómo este hombre reconocía la autoridad de Jesús. Si nosotros reconocemos esta autoridad, tú puedes orar a distancia y decir, yo declaro sano a mi primo que está en Estados Unidos porque confío que tengo la autoridad. Pero si soy una persona que no me someto a autoridad, ¿cómo voy a poder hablar de autoridad? Necesitamos entender que en la sumisión hay autoridad. Así es que dice Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero nosotros necesitamos someternos a Dios. También si nosotros pertenecemos a este reino, tenemos que dar frutos del reino. Tú me dirás, yo sabía que había frutos del espíritu y frutos de la carne, pero no sabía que había frutos del reino. Pues aquí la palabra de Dios también nos habla de los frutos del reino. La gente se puede dar cuenta si pertenecemos o no al reino por nuestros frutos. Jesús no le dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce a un árbol? Si tú tienes, yo en casa tengo 3 árboles frutales, en el momento que no tiene fruto y si tú no sabes de árboles, yo te pregunto, dime de qué es este árbol y no me vas a saber decir. Pero en el momento que salen los frutos, tú me vas a, pues este es un durazno, este es una higuera, este es un ciruelo, porque estás viendo los frutos y sabes de qué árbol estamos hablando. Jesús también nos dijo, por sus frutos ustedes van a ser conocidos. ¿Qué tipo de frutos estás dando? No es por lo que digas, no es por lo que prediques, no es por lo que sabes, no es porque te ven tu Biblia debajo del brazo o te ven versículos pegados en la pared. Y esto no tiene nada de malo. Pero no es por eso por lo que somos conocidos, es porque cómo estás viviendo, cómo está tu vida. Dice Mateo 21:43, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca frutos del reino. Está hablando aquí a los fariseos y les estaba diciendo, ustedes vienen y les han hablado y hasta vino Juan el Bautista y les habló y ustedes no quisieron entender. El reino de los cielos se les va a quitar y se le va a dar a la gente que verdaderamente dé frutos, ¿sí? En Efesios capítulo 5, verso 8 y 9, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Es Efesios capítulo 5, verso 8 y 9, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Eso ya se los había platicado.
Santiago capítulo 3, versos 13 al 17. Santiago capítulo 3 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le dan sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias, amarguras, rivalidades en el corazón, dejen de presumir de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidad, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí nos está diciendo, hay frutos que se ven de bondad, de verdad. Sí, dice, si entre ustedes se andan peleando, si entre ustedes hay rivalidades, si entre ustedes hay situaciones, esos no son frutos que son del reino de los cielos. Y a veces, tristemente, ¿sabes quiénes son los que más ven estos frutos? La gente que vive con nosotros. Porque con ellos son con los que peleamos. Porque con ellos son los que saben si estamos mintiendo o no estamos mintiendo. Porque ellos saben que llevamos una doble vida. ¿A qué me refiero? Ahí si vas a la iglesia los domingos, pero aquí en la casa, ¿cómo te portas? O en la calle con tus amigos. Entonces es importante que entendamos que si vamos a vivir en esta cultura del reino, nos vistamos como es correcto. Y no estoy hablando de vestido, de ropa. Estoy hablando que nos vistamos de humildad, que nos vistamos de bondad, que nos vistamos de justicia, que nos vistamos de ser gente honesta, gente verdadera, la gente que podamos inspirar a otros a decir: yo quiero vivir en ese reino en el que tú vives, porque se les antoja nuestra manera de vivir. A mí me gustaría que en esta hora pudiéramos orar, y si Dios habló a tu corazón, te mostró algo, dice en la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo, donde nosotros miramos a cara descubierta y vemos lo que realmente somos. Vamos a ponernos de pie, y a mí me gustaría que oráramos, y que cada quien, yo no voy a pedir que levanten su mano, pero si cada uno de nosotros en algún momento de la prédica tú sentiste que Dios te estaba hablando y te está diciendo: quiero que pertenezcas a la cultura del reino al 100%. ¿Por qué? Porque sí es cierto, tenemos un proceso y yo lo entiendo, yo no quiero condenar a nadie. Todos estamos en un proceso y a veces nos ha costado trabajo, pero esforcémonos. Decía Pablo: esforcémonos en esta carrera, poniendo nuestros ojos en Jesús, mirando hacia adelante. Ya no mires hacia atrás, ya no digas es que esto, lo otro. Sabes que a lo mejor vienes de una situación bien difícil y te ha costado trabajo. ¿Por qué? Porque tuviste una cultura en tu casa donde así fuiste formado, fuiste criado. A lo mejor hay algún vicio al cual no has podido dejar y ese no te ha dejado dar buenos frutos, pero déjame decirte que el Espíritu Santo vino a darnos libertad. Y si tú esta mañana sientes que has estado atrapado en una situación de la cual no has podido salir, o has estado en un círculo donde dices: ya voy bien y otra vez vas para abajo, y otra vez voy bien y otra vez vas para abajo, el Señor nos ha traído libertad. Y dice que nos libertó de la esclavitud del pecado. Y si tú has sentido que has estado atrapado y te sientes esclavo de un pecado y no puedes dejarlo, es el momento de decir: Señor, libérame. Lo decido porque lo quiero, porque si quiero ser libre, quiero ser diferente. Ayúdame a ser luz en esta tierra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia. Yo te pido, Señor,
que así como tú hablaste en ese día y te dijo el soldado romano, solamente di la palabra y tu palabra va a hacer sano a mi siervo. Yo te pido, Señor, que ahorita mandamos la palabra, Señor, y hablamos libertad para cualquier persona que se siente cautiva, Señor, de algún pecado, de algún vicio, Señor, de alguna situación en la que ha caído y no ha podido salir. Y también, Señor, declaramos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme a tu voluntad, Señor, y declaramos que no hay condenación, porque tú nos has liberado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque queremos vivir contigo, queremos vivir la cultura de este reino. No solamente, Señor, para que digan que somos parte de tu reino, Señor, sino para inspirar a otros, para que ellos puedan ver que verdaderamente tú eres la luz, Señor, que tú eres la sal también de esta tierra y que hay esperanza para la humanidad, que la humanidad no va a ir de mal en peor, sino va a ir de mejor en mejor, porque nosotros, Señor, vamos a llevar tu vida en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque podemos, Señor, decirte Señor, podemos decirte Salvador, podemos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Amén, amén.